Y bienvenidos a todos a la sesión de hoy de la plataforma de diagnóstico y tratamiento por la imagen. Hoy como ponente tenemos a Albert Roque, un referente, como sabéis, en la imagen cardiovascular y especialmente en lo que refiere a la imagen híbrida. Y nos va a hablar de esto, de las aplicaciones clínicas del PET-CT en imagen cardiovascular. Como expertos tenemos a Ricardo Ruano y a Albert Flotats. O sea que os animo que pongáis vuestras preguntas, comentarios en el chat y yo al final de la presentación se los transmitiré y que contestarán amablemente a todos los comentarios vuestros. Sin más preámbulos, Albert, por favor, todo tuyo, adelante. Perfecto. Bueno, buenos días. Muchas gracias, Víctor, por la introducción y muchas gracias a Salva pues, por la invitación una vez más y a Ricardo y a Albert también pues, por estar aquí un poco pues, también como moderadores, ¿no? Como decía el doctor Pineda, pues vamos a hablar hoy de, un aspecto bastante clínico de una técnica de imagen. No, veréis que no es una charla de números, ni mucho menos. La gente que me conoce ya lo sabe, que a mí pues mucho no me gustan. Ahí están los artículos y los libros para ir a buscar temas de sensibilidad, de especificidad, etcétera, que puede ser muy variable. Y vamos a hablar de un tema que igual en el mundo radiológico puro de los radiólogos, pues bueno, nos puede sonar un pelín exótico, peculiar, que es el PET-TAC y especialmente el PET-TAC en las patologías cardiovasculares. Bueno, antes de empezar con nuestro tema, pues recordad que hace poco el doctor Cuellar ya os hizo una charla magnífica sobre el TAC Photon Counting, ¿no? Una tecnología nueva que se nos viene encima. Y que más allá de lo que es un propio TAC o super TAC, ¿no? Como ya fuisteis viendo el otro día, lo que sí que nos hace un poco reflexionar que más allá de lo que es la anatomía, que siempre es lo que estamos nosotros mirando con el TAC, ¿no? De forma fundamental, pues veis cómo se introducen temas como el estudio de la perfusión miocárdica o los estudios espectrales para ver un poco la cuantificación o la caracterización de la placa ateromatosa. Y esto nos lleva a que de la anatomía pura y dura, pues siempre vamos un poco migrando a tener algo de información funcional, ¿no? Es verdad que en muchas patologías solamente con la anatomía nosotros no podemos saber qué está pasando y nos gustaría saber, pues a nivel pues, más funcional, más molecular, lo que puede estar pasando en una patología o en una lesión en concreto, ¿no? Y entonces ya veis que ya el propio TAC, ¿no? Va incorporando como partes de aplicaciones funcionales en las que nosotros podemos intervenir, ¿no? Aquí tenéis este TAC, el Netom Alpha que os presentó, el Photon Counting, que, bueno, pues ya nos lo dijo el otro día, os presentó todas sus maravillas y capacidades, pero que próximamente nosotros pues tendremos aquí en Hospital Vall d'Hebron, así que, bueno, pues en un futuro próximo, cuando lo tengamos y si alguien quiere saber cómo nos va o quiere venirnos a ver, pues por aquí lo tendremos. Yo de momento en casa, pues mira, tengo una maqueta que me agencié en la Seram de Málaga, creo que fue, y ya con esto estoy contento. Así que si en breve lo tengo en la vida real, pues ya veremos cómo va. Bueno, ¿qué es un PET-TAC? No voy a entrar en detalles técnicos porque no lo soy yo un técnico en física, pero para que tengáis una idea más o menos sencilla, es una técnica de imagen híbrida que combina una técnica que detecta actividad metabólica, que es el PET, y una técnica que nos permite definir la anatomía, que es el TAC, como todos sabéis, ¿no? Entonces, esto nos permite adquirir imágenes funcionales, es decir, ver actividad metabólica a nivel molecular. Esto es lo que ve el PET. ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues se consigue administrando un radiofármaco que es detectado externamente mediante los tomógrafos del PET, ¿no? En función del objetivo diagnóstico se pueden utilizar distintos radiofármacos, el amonio, rubidio, agua y el que conoceréis todos seguramente los radiólogos, que es el 18-FFDG, que es el que usamos aquí en nuestro medio de una forma más masiva, ¿no? Se usan otros, pero aquí en nuestro medio, en nuestro país, el que más usamos es la FDG. Y esto es como es un PET-TAC, así que no es un equipamiento extraño, complicado, así que es una máquina que no nos tiene que asustar, puesto que se parece mucho a las que ya trabajamos en radiología, al TAC, incluso la resonancia, pues un gantry, una camilla donde ponemos al paciente y se van adquiriendo las imágenes. Así que no es para nada un equipo que nos tenga que sonar a raro. ¿Y por qué? Ya que hablamos, pues yo desde el punto de vista del radiólogo, ¿por qué creo que nos tenemos que implicar nosotros? Pues como os digo, porque es una técnica híbrida, PET-TAC, como dice la propia palabra, y nosotros pues ya somos especialistas en el diagnóstico por la imagen, igual que nuestros compañeros de medicina nuclear,
Tenemos nosotros un conocimiento anatómico y en la interpretación del TAC pues ya de muchos años y que aplicamos a muchas patologías y que esto lo podemos incorporar a lo que es una técnica híbrida, como os decía, en que lo que va a haber es una fusión de una imagen metabólica y anatómica. Entonces yo creo que nos tenemos que implicar nosotros en el PET-TAC, igual que los nucleares también han de estar implicados ya de forma directa, porque pensar que a ellos también pues, les ha aparecido esta tecnología que de golpe y porrazo pues puede hacer unos tags pues, espectaculares y pues lo mismo que nosotros igual no nos hemos formado tanto en la imagen molecular, pues ellos a lo mejor no tanto en la imagen del TC. Así que esto es una simbiosis que ya nace casi propiamente desde la propia tecnología, que va a hacer que dos especialidades pues tengan que trabajar de forma unida. Bueno, vamos a ir viendo entonces a partir de ahora bastante, bueno, pues someramente lo que son las múltiples aplicaciones que puede tener el PET-TAC en la patología cardiovascular. Vamos a irlas viendo, en algunas pues nos vamos a detener un poco más, ¿no? En primer lugar, el PET-TAC tiene un papel muy importante en el estudio de la cardiopatía isquémica y no tanto en nuestro medio, porque ahora os explicaré, pero en Estados Unidos, en otros medios, pues es el referente y el gold estándar en el estudio de la perfusión miocárdica, ¿no? Tiene una alta exactitud diagnóstica, dependiendo un poco de los números, como os decía antes, que vayamos a mirar en la literatura, en los artículos, pues puede ser más o menos superior a otros en que estamos más acostumbrados, pero la verdad es que el PET para el estudio de perfusión miocárdica, bueno, pues es top en este sentido, ¿no? Y además ya sabéis que nos permite una cosa muy importante, que vamos a ir viendo que es muy importante en diversas patologías, que es la cuantificación de cosas, ¿no? A veces, aparte solamente de ver si hay o no una cosa, lo que tenemos es que cuantificarla para saber cuánto de mal o cuánto de bien estamos. Y entonces el PET permite estudios como son los estudios dinámicos de flujo miocárdico y de cálculo de la reserva coronaria, que esto ha demostrado tener una alta exactitud diagnóstica y correlacionarse muy bien con las viabilidades que nosotros podemos querer estudiar, ¿no? De manera que si nosotros ya estamos más acostumbrados a la resonancia, al estudio de viabilidad o de perfusión mediante reso y le añadimos la información del PET, sabéis que aparte del PET-TAC también podemos tener equipos de PET-RM, quizá lo más gold estándar que vamos a poder obtener a día de hoy sería el PET-RM, ¿no? Esto correlaciona muy bien la captación de CDG pues con la presencia o no de realce tardío en la resonancia. Esto nos lleva en los estudios de isquemia o de viabilidad a lo que os decía antes, ¿no? Que tenemos distintos tipos de radiofármacos que puedan intervenir y aquí es donde nosotros en nuestro medio tenemos el problema, puesto que para estudiar la reserva miocárdica, la perfusión miocárdica y la viabilidad, tendremos que recurrir a una serie de trazadores que, como veis aquí, tienen una vida media muy corta, de minutos o a veces de segundos, y que vamos a depender de un equipamiento extra, que es un ciclotrón, para poderlos producir in situ al lado de donde tenemos el PET-TAC, para poderlos administrar al paciente inmediatamente y poderlo escanear, ¿no? Y entonces esto en nuestro medio es muy difícil, hay poquitos sitios que lo puedan tener. Aquí en Vallebrón pues estamos en vías de instalar un ciclotrón, pero de momento no podemos. Esto ha cambiado, o vamos a ver cómo cambia también aquí en un futuro más o menos a medio corto plazo, puesto que la FDA en Estados Unidos ya acaba de aprobar pues lo que se llevaba tiempo esperando, que es un nuevo trazador, el Flurpiridad, que tiene una vida media, ya veis, pues prácticamente de 2 horas, y esto va a permitir que nosotros lo podamos comprar fuera, como podemos hacer con la FDG, a empresas que lo puedan fabricar y nos lo traigan al hospital para poderlo usar en los pacientes. Pero como digo, esto después de años y años de ensayos, de demostrar que era un fármaco pues con muchas posibilidades, a finales del año pasado justo la FDA se acaba de aprobar para el uso en Estados Unidos. Así que de momento en Europa no, vamos a ver en el futuro si aquí también pues tenemos esta posibilidad. Así que el PET-TAC para estudio de perfusión miocárdica en España, en nuestro medio, pues unas aplicaciones muy reducidas. Como no, como es una técnica híbrida, podremos fusionar las imágenes de perfusión del PET con las imágenes anatómicas coronarias si hacemos un angiotac añadido. Otra patología donde el PET-TAC se puede usar pues sería la amiloidosis. La amiloidosis ya sabéis que en cuanto a las técnicas de cardiología nuclear con la
el SPECT con pirofosfatos podemos estudiar también la presencia o no de amiloidosis por transtirretina, ¿no? Se ha demostrado que es una técnica excelente para la detección de esta patología, de manera que incluso se ha introducido en el algoritmo diagnóstico de amiloidosis por transtirretina, que si nosotros detectamos, como veis en este ejemplo que os pongo, una actividad con un grado pues, importante de captación en la gammagrafía, nos evitamos la realización de biopsias, ya sea cardíaca o extracardíaca, para confirmar amiloidosis por transtirretina. Pues bueno, esto se puede hacer con SPECT, pero también se puede hacer con PET y nos permite, además, por tanto, como os decía, mediante distintos radiofármacos, detectar no solo la presencia de la enfermedad, sino también cuantificar. Es lo que nosotros aspiramos siempre que podemos hacer el diagnóstico de una patología, es decir, poder cuantificar, porque esto nos permite luego saber si, por ejemplo, un tratamiento es efectivo o no, si hay mejoría o no en un paciente, ¿no? Entonces, la cuantificación es muy importante y esto sí que la tecnología PET lo permite hacer bastante mejor que otras. Aunque se puede hacer con SPECT, esto ya es más reciente, con PET es mucho más sencillo. Bueno, otra patología donde el PET-TAC pues, ha tenido mucho éxito y mucha implicación, y es donde aquí, por ejemplo, en Vallebrones nos hemos dedicado más, es la endocarditis infecciosa. La endocarditis infecciosa ya sabéis que es la infección del endocardio valvular, de la superficie de las válvulas, de las prótesis, pero que también incluimos aquí otros escenarios como son la infección de los dispositivos cardíacos, los tubos, etcétera, en un gran saco de patologías que las juntamos todas en lo que es la endocarditis. Y ¿cuál es la peculiaridad de la endocarditis? La endocarditis representa un reto diagnóstico. ¿Y por qué es un reto diagnóstico? Es una enfermedad difícil de diagnosticar, ¿pero por qué? Bueno, porque a diferencia de otras patologías es muy difícil tener una confirmación histológica o cultivar directamente el material para confirmar o no si hay infección. Nosotros en otras entidades o en otras enfermedades pues podemos hacer, por ejemplo, una biopsia guiada por TAC, ¿no? Si hay una masa pulmonar. Podemos hacer una artrocentesis guiada por eco para pues, obtener líquido y cultivarlo. Pero claro, esto, pensar que a nivel cardíaco pues, podría ser peligroso, intentar hacer una biopsia de una válvula posiblemente infectada, de manera que esto no es la vía, lamentablemente, en la que nosotros podemos hacer un diagnóstico. No es un diagnóstico directo, sino que nos basamos en un diagnóstico de probabilidad. Hay multitud de criterios diagnósticos a partir de los cuales nosotros vamos a intentar tener un diagnóstico de probabilidad de si es más o no probable tener una endocarditis infecciosa, ¿no? El paciente viene, tiene una serie de manifestaciones clínicas, microbiológicas y de imagen, y todo esto lo juntamos. Como ya sabéis, se han ido montando en los sitios unidades de endocarditis, comités de endocarditis, que es lo que ha demostrado tener una mayor exactitud diagnóstica para valorar a nuestros pacientes, ¿no? Las unidades de endocarditis pues la forman especialistas de imagen, especialistas en cardiología, microbiología, cirujanos, neurólogos, etcétera. Pues todo este grupo de expertos se junta todos los datos disponibles y con eso se intenta llegar a un diagnóstico lo más certero posible, un diagnóstico final, pero no deja de ser un diagnóstico de probabilidad. Hasta que el paciente pues, se opera, por ejemplo, pues no se puede comprobar, ¿no? ¿Y cuál es la importancia de las técnicas de imagen en el diagnóstico de endocarditis? Pues bueno, obviamente, aparte de los hallazgos clínicos, la decisión del endocarditis team, de la unidad de endocarditis, se va a apoyar en dos pilares fundamentales, que son la microbiología, los hemocultivos, y la imagen. Y la imagen tradicionalmente pues se ha venido haciendo ecocardiografía, es la prueba inicial y de elección en todo paciente con sospecha de endocarditis y es relativamente buena en la endocarditis nativa, pero se ha ido viendo con el tiempo que tiene dificultad en distintos escenarios, sobre todo cuando hay material protésico. En las prótesis valvulares hay una gran limitación en los criterios diagnósticos, de manera que aquí el rendimiento de estos criterios, que la endocarditis nativa o en otros escenarios puede llegar a ser del 80%, aquí en la endocarditis protésica cae a ser de alrededor de un 50%, ¿no? Y entonces no solo tenemos prótesis, sino que tenemos muchos materiales protésicos que se pueden infectar, tenemos los marcapasos, tenemos endoprótesis aórticas. Aquí la ecocardiografía es muy difícil que nos pueda dar un diagnóstico definitivo.
y se hizo evidente que se necesitaban nuevas técnicas de imagen y es donde se ha ido introduciendo el PET-TAC y el TAC cardíaco, ¿no? Para el estudio de la endocarditis protésica y la infección de otros materiales. ¿Y por qué el PET-TAC? Pues bueno, el PET-TAC pues, se iba utilizando para otras cosas, ¿no? Sobre todo para estudios oncológicos y se vio que había captación de la FDG en los focos donde había infección o inflamación, ¿no? Entonces ya se vio que esta era una técnica que tenía una gran capacidad para detectar actividad infecciosa o inflamatoria y por tanto se pensó, ¿y si lo usamos en la endocarditis? Y hace ya, pues bueno, 20 años o un poquito más, empezaron a salir los primeros case reports de que se confirmaban diagnósticos o sospechas de infección de endocarditis mediante el uso de PET-TAC. Aquí empezó todo y se empezó a utilizar cada vez de una forma pues, más regular, ¿no? Tenemos que hacer una serie de consideraciones técnicas de lo que es el PET cardiovascular. Lo explicamos aquí en la endocarditis, pero luego lo podemos usar de aquí en adelante, ¿no? Un PET-TAC para estudio de endocarditis no debería ser una adquisición estándar, entre comillas, ¿no? Una adquisición estándar que sería un estudio de cuerpo entero, sin hacer una preparación específica del paciente, sin utilizar contraste endovenoso y sin obtener imágenes sincronizadas con el electrocardiograma, ¿no? Porque si lo que nosotros tenemos son imágenes como estas, sí que es verdad que podemos tener pues relativa fortuna en poder confirmar o no una endocarditis, pero esta técnica tiene un rendimiento diagnóstico limitado, con riesgo de diagnósticos erróneos elevado, ¿no? Ya sea en falsos positivos o en falsos negativos. Nosotros tenemos que intentar, como ya hacemos en el TAC, como hacemos en la resonancia, hacer una imagen cardiodedicada, ¿no? Con sus ventajas e inconvenientes. Inconvenientes, pues, porque tenemos que trabajar un poquito, pero ventajas porque vamos a reducir mucho el riesgo de diagnósticos erróneos. ¿Y qué hacemos? Pues en primer lugar tenemos que frenar la actividad fisiológica de captar glucosa que tiene el miocardio, porque si el miocardio que capta glucosa de forma fisiológica le damos glucosa marcada, como es la FDG, pues la va a captar, va a ser hipermetabólico y nos va a interferir bastante en intentar ver si alguna estructura cardíaca está infectada. Entonces, nosotros tenemos que intentar revertir este metabolismo fisiológico y que el corazón, el miocardio, se alimente de ácidos grasos y no capte la FDG. Y esto ya os sonará, pues lo hacemos con diferentes estrategias, ¿no? Una estrategia que es hacer una dieta específica de frenación, muy baja en carbohidratos y rica en grasas y proteínas, seguido de un ayuno prolongado y luego el paciente pues ya puede pasar a administrarse la FDG y hacer la adquisición. Y la propia adquisición también tiene sus particularidades. Como os decía, no hay que quedarse en una adquisición estándar, que también hacemos. Nosotros hacemos una adquisición de cuerpo entero al principio, pero luego cuando el paciente está en máquina, pues según lo que nosotros queramos estudiar, una prótesis, un dispositivo u otras estructuras, pues haremos una adquisición más específica, ¿no? Haremos estudios con contraste no venoso, en fase arterial o venosa según convenga, con sincronización retrospectiva o prospectiva, pues según lo que queramos estudiar. Y bueno, sin ir más allá, aquí os dejo una captura de lo que es la lista de protocolos que tenemos ahora mismo nosotros en nuestro PET-TAC. Ya veis que tenemos para endocarditis, para marcapasos, para si hay prótesis y marcapasos a la vez, para vasculitis, para TAVIs, etcétera. Hemos ido puliendo los protocolos y adaptándolos a cada escenario clínico en concreto. Por tanto, dos pasos importantes: preparación del paciente y adquisición adaptada al escenario clínico que nosotros queramos estudiar. Y esto vamos a ver con un ejemplo el por qué es importante, ¿no? Tenemos aquí un paciente con una endocarditis infecciosa protésica por un Streptococcus mitis, donde veis aquí tenemos un corte de PET-TAC, de las imágenes de fusión del TAC sin contraste y del metabolismo en el plano axial, ¿no? Veis que aquí, aún sin contraste y sin sincronización, pues hay una captación focal de FDG, os la señalo aquí con la flecha. Si nosotros ya como primer paso hacemos una reconstrucción multiplanar y desplegamos lo que es la prótesis, el plano de la válvula aórtica, pues veis aquí que se define un poquito mejor cómo es esta captación en relación a todo lo que es el anillo protésico, cosa que en el plano puramente axial pues es difícil de ver, ¿no? Así que ya tenemos un primer nivel de trabajo que es multiplanar las imágenes, como estamos muy acostumbrados los radiólogos en muchas áreas, para intentar ver lo mejor posible las estructuras. Y podemos multiplanar tanto la imagen metabólica como la del TAC. Veis aquí el metabolismo arriba y el TAC
abajo, ¿no? Pero pues tiene sus artefactos esta imagen, pues porque hay movimiento y porque sin contraste además no podemos decir mucho más. Podemos decir que hay una captación y poquito más. Nosotros sí, aparte de eso, sincronizamos las imágenes, como os decía, con la segunda parte de la adquisición, tanto las metabólicas, que se puede sincronizar con el electro, como las del TAC, y aparte le añadimos contraste, como en cualquier TAC cardíaco que haríamos por ahí, pues veis aquí como señalo cómo hay este aumento de partes blandas a nivel periprotésico que corresponde con un acceso perivalvular. Si fusionamos estas dos imágenes, veis aquí como tenemos la captación de FDG focal bastante intensa que nosotros veíamos al principio y que además hay captación de estas partes blandas periprotésicas que estábamos viendo en el TAC, ¿no? Comparamos ahora las dos imágenes, ¿no? La inicial que nosotros podemos obtener al principio haciendo una exploración no cardiodedicada y el mismo paciente en la segunda parte de la exploración ya cardiodedicada, como más allá de decir solamente que hay una captación focal, ¿no? Que es lo que a lo mejor podríamos informar con la imagen de la izquierda, a decir que hay una captación focal o heterogénea, con extensión periprotésica, con aumento de partes blandas, compatible con acceso, etcétera, ¿no? El nivel de detalle de información que nosotros podemos aportar y que puede ser muy relevante para el manejo del paciente, pues es mucho mejor si hacemos este tipo de imágenes que nos dan mucho trabajo, pero que son mucho más agradecidas desde el punto de vista del diagnóstico y para el manejo del paciente, como os decía. Por tanto, nosotros consideramos desde aquí que hacer un PET-TAC cardíaco combina las dos partes, hacer un TAC cardíaco pues como Dios manda y hacer un PET-TAC también cardiodedicado. Fusionando estas dos partes es como nosotros obtendremos un verdadero PET-TAC cardíaco que va a ser la técnica que nos dé la máxima información morfometabólica y que es para eso, para lo que disponemos de estos equipos. Así que aquí os pongo como ejemplos de nuestro centro cómo nosotros vemos la endocarditis infecciosa protésica con un PET-TAC cardíaco. Aquí tenéis varios ejemplos de prótesis aórticas, mecánicas, biológicas, mitrales, como vamos viendo estas captaciones de FDG focales o heterogéneas con una actividad metabólica intensa y más menos asociada, si tenemos suerte, a la presencia de lesiones anatómicas. Es de esta manera cómo hemos podido mejorar la sensibilidad diagnóstica en esta patología hasta más allá del 90%, que eran unos niveles de exactitud diagnóstica pues, que hasta el momento no se habían podido obtener, ¿no? Hasta que ha aparecido el PET-TAC. Como os decía, gran importancia de obtener, ya que hacemos un PET-TAC, un TAC cardíaco sincronizado. Muchas veces va a ser de tipo retrospectivo porque queremos tener imágenes de cine-CT y podemos ver lo mismo que ve la eco, vegetaciones, engrosamiento de los velos y las complicaciones periprotésicas, como ya os había ido enseñando y no vamos a entrar en mucho más detalle ahora porque no nos da tiempo. Pero aparte, si la adquisición es de calidad, podremos llegar a tener también una idea de las arterias coronarias, descartar si hay lesiones o no, porque muchos de estos pacientes igual se tienen que operar y si hay una endocarditis aórtica o mitral con vegetaciones grandes, por ejemplo, o complicada, son pacientes de riesgo para un cateterismo invasivo y entonces si ya podemos hacer el diagnóstico de que no hay enfermedad coronaria y el paciente se puede operar, pues todo eso que vamos ganando con la misma técnica. Bueno, ya he dicho yo que no iba a hacer mucho hincapié en números o en ciencia pura, pero sí que pues hay que más o menos decir cuál sería el escenario actual donde el PET-TAC está más indicado. Pues bueno, el escenario sigue siendo la endocarditis valvular protésica, que ha quedado posible o rechazada por los criterios estándar, pero en los que persiste una alta sospecha clínica, ¿no? Aquí sería donde está indicado el hacer un TAC o un PET-TAC para confirmar o no el diagnóstico. Y vamos a verlo con un ejemplo. Aquí tenemos una mujer de 71 años que tenía una bioprótesis aórtica puesta hacía 7, se presenta con fiebre y hemocultivos positivos y se sospecha endocarditis y lo primero que se hace, y es lo que hay que hacer, es un ecocardio. El eco lo que ve son unos velos protésicos ligeramente engrosados, pero no ve claras vegetaciones y ve también un ligero engrosamiento de la fibrosa mitroaórtica, de la unión mitroaórtica, pero no es concluyente. Entonces, en base a los criterios, no podemos hacer un diagnóstico definitivo de endocarditis y nos quedamos con un caso de endocarditis posible. Bueno, pues como os decía, aquí está indicado completar el estudio con un PET-TAC porque la sospecha es alta y aquí lo tenéis. Esta es la primera parte, la del... os pongo solamente la imagen anatómica del TAC. Veis aquí que hay un ligero engrosamiento de los velos de la bioprótesis aórtica, pero no hay claras vegetaciones. Y si le añadimos la imagen metabólica y la fusionamos, veis aquí sí vemos una captación muy clara de FDG sobre el anillo protésico con una actividad alta, con un sub de prácticamente 12
muy sospechosa de endocarditis y además con el resto de adquisición de cuerpo entero, una lesión esplénica compatible con una embolia, ya sumamos muchos más criterios a nuestro diagnóstico y podemos hacer un diagnóstico de endocarditis definitiva. Pero bueno, claro, nosotros lo que más nos gusta es la imagen cardíaca, pero como os decía, la imagen del PET-TAC para endocarditis hacemos un estudio de cuerpo entero que nos puede permitir ver, como ya habéis visto, la presencia o no de lesiones embólicas, lesiones a distancia, otras lesiones como son la espondilodiscitis, que son relativamente frecuentes en el contexto de la endocarditis. A veces ver lesiones, como por ejemplo en el colon, que pueden ser por donde entran ciertos microorganismos, ¿no? Pequeños pólipos o neos incidentales de colon, pueden detectarse mediante PET-TAC y luego las irán a buscar mediante endoscopia. Y a veces cuando descartamos endocarditis, pues como es una exploración de cuerpo entero, podemos ver el diagnóstico alternativo que es el foco de la bacteriemia. Y esto, más allá de ser que nos sirve como criterio menor nosotros para acabar de catalogar o no una endocarditis, son datos muy importantes para el manejo del paciente. Otro papel que puede tener el PET-TAC en el contexto de endocarditis. Pues muchos pacientes no se pueden operar, pueden ser pacientes ya mayores, contraindicados para cirugía, entonces el diagnóstico puede ser que lo hagamos por PET-TAC y puede ser que el control al tratamiento antibiótico también lo hagamos por PET-TAC. Aquí tenemos un ejemplo de un señor con un TAVI, tenía una endocarditis con un acceso, pues como veis, que no era pequeño, se trató con ceftriaxona y a los 2 meses hicimos un control para ver cómo iba, si valía la pena o no seguir con el tratamiento antibiótico. Veis cómo hay práctica resolución en el control que hicimos a los 2 meses del tratamiento con los antibióticos. Y esto que no está del todo bien recogido en las guías de endocarditis, pues ya hay trabajos que lo van apoyando y que han ido a mirar qué pasa en los pacientes que se tratan con antibióticos y se controlan con PET-TAC, pues ha ido viendo que si se demuestra que no hay actividad o que no hay que hay resolución de las lesiones, muy pocos de estos pacientes recidivan de su endocarditis. Un escenario un poco especial y complejo donde nosotros podemos ayudar con el PET-TAC serían los pacientes con sospecha de endocarditis en pacientes con cardiopatías congénitas. Estos pacientes tienen más riesgo de endocarditis que la población general porque tienen mucho material protésico, porque se han operado varias veces y las ecos son muy difíciles, son un lío, ya lo sabéis, para nosotros también, para el TAC y para la RESO. Entonces, imaginaros para la eco. Pues aquí, obviamente, el TAC también se ha demostrado que tiene un gran rendimiento diagnóstico, llegando a mejorar la sensibilidad en forma incluso superior a la población general, puesto que son pacientes que si usamos los criterios habituales, el rendimiento ya es mucho más bajo y aquí el PET-TAC aporta mucha mejora respecto a lo que sería la evaluación estándar. Un ejemplo rápido para que lo veáis, un paciente joven con un tubo pulmonar valvulado, con sospecha de endocarditis, ecocardio negativa. Veis aquí las imágenes del TAC en el plano del tubo pulmonar con su prótesis, un engrosamiento de los velos muy marcado con presencia de vegetaciones. Esto ya es prácticamente diagnóstico y confirma la sospecha de infección. Y si le añadimos el metabolismo, veis aquí las imágenes de fusión, captan todas estas partes blandas peritubo, periprotésicas, compatibles con un gran acceso. Así que confirmamos el diagnóstico y añadimos la información de la extensión periprotésica, peritubo, locorregional de la infección. Esto obviamente ha hecho que el PET-TAC también se use para el estudio de las infecciones de tubos aórticos, ventalbonos y otros grafts aórticos. Lo vemos de esta manera, captaciones focales heterogéneas de la FDG, generalmente de tipo intenso, que suelen afectar a todo el tubo de una forma más o menos heterogénea, ¿no?, en toda su extensión y que se asocian a aumentos de partes blandas u otro tipo de traducción radiológica que es muy importante que nosotros podamos detectar. De nuevo, la importancia de hacer exploraciones en el PET-TAC con contraste endovenoso para detectar si hay aumento de partes blandas, si hay ya colecciones organizadas, más o menos polilobuladas. Estos son lesiones que son muy difíciles que la ecocardiografía las pueda ver y aquí nosotros podemos aportar muchísima información. De manera que, lo comentamos un poco más adelante, ya hay unos criterios diagnósticos más o menos que intentan ayudar de cómo nosotros, mediante TAC y PET-TAC, que están incluidos los dos, podemos intentar hacer el diagnóstico de una infección de un tubo aórtico, de una endoprótesis, ¿no? Lo veremos ahora un poquito más adelante. Son estos criterios MAGIC que nosotros podemos intentar usar en este contexto. Más allá de la endocarditis protésica, valvular protésica, tenemos también la infección de los dispositivos cardíacos, los marcapasos, los DAIs,
Aquí tenemos un primer escenario que sería la infección del bolsillo, donde está puesto el generador del marcapasos, ¿no? Nosotros a nivel clínico podemos tener casos tan espectaculares como este, en que el marcapasos pues ya se está expulsando, se está extruyendo del bolsillo, que se dice, y aquí el diagnóstico pues ya es relativamente sencillo de una forma clínica, ¿no? Pero puede haber formas más intermedias, como esta de aquí, o incluso esta de aquí, más imperceptibles, donde los cambios clínicos son muy dudosos. Entonces, aquí es muy difícil hacer un diagnóstico ya por la exploración física y la eco pues tiene un papel limitadísimo y es muy difícil hacer el diagnóstico con esto. Así que siempre es muy incierto si un bolsillo puede estar infectado o no. Podemos intentar ayudar con el TAC para intentar ver si hay cambios inflamatorios locales, si hay reticulación de la grasa, engrosamiento cutáneo, pero claro, ¿qué pasa? Que esto podemos verlo en dispositivos infectados, pero también se puede ver en dispositivos que están implantados recientemente, ¿no? Entonces, los hallazgos que nosotros podemos ver por TAC pues son relativamente inespecíficos y poco podemos ayudar. Bueno, pues fijaros si le añadimos también la información metabólica, aquí sí, aquí ya hay una captación del trazador bastante intensa, marcada, asimétrica, ¿no? Por detrás del bolsillo, que nos permite de una forma bastante eficiente confirmar que hay una infección del mismo. De manera que nosotros con el PET-TAC pues podemos valorar todo el dispositivo en su extensión, intentar valorar desde el generador a todos los cables, ¿no? Los cables además tienen segmentos extravasculares, segmentos intravasculares y segmentos intracardíacos. Todo se puede ver con la misma exploración. Simplemente hay que tener en cuenta que el rendimiento diagnóstico es muy diferente si vamos a evaluar el generador o el bolsillo, que son los casos que os había enseñado antes. Aquí el rendimiento diagnóstico del PET-TAC es prácticamente del 100%. Nada es 100% porque hay casos difíciles en el día a día, pero sí que el rendimiento es muy bueno. En cambio, para valorar los cables, pues esto no es donde tenga una utilidad el PET-TAC. La sensibilidad es muy baja porque las lesiones en los cables pues suelen ser vegetaciones o trombos relativamente pequeños que cuesta de ver por TAC y cuesta de ver metabólicamente por PET, así que no sería la indicación donde la tiene. La indicación la tiene más en descartar infección del generador. Aparte, pues como hemos visto en la endocarditis, ya que hacemos la exploración de cuerpo entero, podemos ver embolías sépticas. En este caso van a ser a nivel pulmonar, ¿no? Porque se trataría de una infección de cavidades derechas, pues esto lo podemos obtener con la misma exploración. Pero además, si hacemos la exploración adecuada y nosotros la hacemos así, si ponemos contraste, si lo ponemos en fase venosa y lo intentamos optimizar para ver todos los accesos venosos cervicotorácicos a nivel superior, pues nosotros podemos tener una idea de si un paciente se le tiene que retirar un dispositivo puesto en un lado y se le tiene que implantar uno contralateral, si estos accesos venosos son permeables y viables. Y todo ello con la misma exploración. Y esto es muy agradecido pues para el cirujano que tiene que poner el marcapasos, para no tener que repetir un TAC pues unos días después solamente para esto. Todo esto lo podemos hacer en el mismo equipo. Infecciones de dispositivos más complejos que ya habréis ido viendo vosotros y que van a ser más frecuentes con el tiempo. Dispositivos de asistencia ventricular son, bueno, dispositivos complejísimos con bombas, tubos, cables, generadores, etcétera. Pues bueno, aquí el PET-TAC nos permite estudiar cada uno de sus partes por separado e intentar ayudar, aunque pueda ser a veces difícil, si hay infección de algunos de estos componentes, ¿no? Esto sí que va a obligar aquí a poner contraste, a optimizar de una forma ya muy dedicada y tener que trabajar mucho desde el punto de vista del proceso luego con las imágenes en forma multiplanar para ir estudiando, desplegando cada una de estas estructuras a ver si está infectada o no. Pero que sepáis que el PET-TAC también ha ido cogiendo relevancia en la valoración de estos dispositivos que son muy difíciles de estudiar mediante otras técnicas de imagen. Más allá de la infección de la endocarditis, pues el PET-TAC ya os sonará que también permite valorar si hay inflamación o otras patologías a nivel aórtico, pero sobre todo estudios de vasculitis. Esto pues es una carga relativamente importante dentro de los servicios de medicina nuclear, también de radiología y pues para todos, si lo hacemos de forma conjunta, más allá del engrosamiento mural o de partes blandas que nosotros podemos ver a nivel periaórtico en un TAC, pues tener información de que estas lesiones son hipermetabólicas nos va a facilitar mucho el hacer el diagnóstico de vasculitis y hacer su seguimiento.
En fases más crónicas de algunas de estas vasculitis, pues bueno, ya la anatomía nos va a dar mucha información y el hecho de que el metabolismo pues ya no sea positivo, pues también, ¿no? Podemos intentar eso con las dos técnicas, ver las secuelas y ver también si hay actividad o no, de manera que es una muy buena herramienta el PET-TAC, no solo para el diagnóstico, sino, como os decía, para hacer el seguimiento de respuesta al tratamiento. Otras patologías aórticas que también pueden ser infecciosas serían los pseudoaneurismas, ¿no? Sin contraste podría ser relativamente difícil caracterizar esta lesión. Con contraste veis aquí cómo tenemos esta dilatación sacular que corresponde a un pseudoaneurisma rodeada por todo un aumento de partes blandas, marcadamente hipermetabólico de forma heterogénea, permitiendo el diagnóstico de pseudoaneurisma. Y esto pues lo podemos hacer en todo el cuerpo, porque a veces donde hay un pseudoaneurisma puede haber dos, pues el PET-TAC, como os decía, igual que el TAC, pues permite cubrir todo el cuerpo y ver si hay una lesión en un sitio, ver si hay otra. Este paciente que os mostraba aquí tenía un pseudo grande en el arco aórtico distal y otro más pequeñito en la aorta infrarrenal. ¿Veis aquí? Pues nos permite esta técnica el estudiar todo de una forma muy completa. Algo que ya os he dicho antes, las infecciones de las endoprótesis aórticas, pues bueno, puede ser difícil por TAC, porque si, como en el caso de arriba, tenemos un aumento de partes blandas o una colección polilobulada con burbujas aéreas, pues puede ser relativamente sencillo hacer el diagnóstico solamente por TAC, pero si tenemos un caso como el de abajo, en que hay un ligero aumento de partes blandas, un engrosamiento mural del saco neurismático con un poco de reticulación peri, pues claro, puede ser más dudoso, ¿no? Esto intentamos aplicar los criterios MAGIC que os decía antes, que bueno, pues no son perfectos, pero es verdad que nos intentan ayudar, pues ya incluyen el PET-TAC para ver si esto puede mejorar. Y claro, pues mira, si lo hacemos así, pues puede ser relativamente más sencillo hacer el diagnóstico, ¿no? No solamente tenemos un saco periprotésico con engrosamiento mural y con algo de aumento de partes blandas adyacente al saco, sino que si tenemos la información metabólica, pues claro, podemos nosotros apostar de una forma más certera que esta prótesis o este aneurisma periprotésico está infectado, ¿no? Sí, la información funcional, en este caso, que nos aporta el PET-TAC, pues es muy importante. Y esto pues ya ha hecho que la cosa, pues claro, explote, ¿no? Y entonces ya ya por casi cada material protésico que se pueda cruzar en nuestro camino nos pueden pedir un PET-TAC, habiendo más o menos evidencia científica, pero bueno, esto es el día a día, en las prótesis tenemos más, en los dispositivos pues también, pero pues algunas endoprótesis o algunos materiales protésicos tenemos menos, pero claro, los clínicos cada vez se van confiando más en que el PET-TAC pues nos pueda ayudar, ¿no? Otras patologías que el TAC puede ser de utilidad, sarcoidosis cardíaca, la afectación cardíaca por sarcoidosis no es despreciable, puede ser subclínica en muchas ocasiones y nosotros ya teníamos la ARM, pues bueno, el PET-TAC también ha demostrado ser una técnica muy útil en esta entidad, ¿no? Nosotros podremos detectar actividad inflamatoria a nivel miocárdico si tenemos las consideraciones de preparación que decíamos antes y conseguimos frenar al miocardio. De manera que si la ARM nos permite ver si hay realce tardío o alteraciones en la perfusión en fases crónicas, ¿no? Aquí es donde hay una mayor especificidad, el PET nos puede ayudar en otras fases de actividad metabólica y tiene una mayor sensibilidad. Lo vemos con un ejemplo. Tenemos un paciente con una sospecha de sarcoidosis, donde en la ARM veíamos este realce tardío subendocárdico aquí a nivel septal, feroseptal. Pues se confirma aquí el PET-TAC que le hicimos, como hay una captación focal de FDG. A este nivel, el miocardio había frenado perfectamente, confirmamos que hay un foco de actividad inflamatoria intensa a este nivel, ¿no? Esto siempre que el paciente lo hayamos conseguido preparar de forma correcta. De manera que en tanto el PET como la RM pues están incluidos en los criterios diagnósticos de sarcoidosis, así que bueno, es una técnica que os pueden pedir, que hay que saber que podemos hacer. Nosotros lo que hacemos es las dos técnicas, es decir, nosotros tenemos una RM y luego hacemos el TAC y lo correlacionamos a la hora de hacer el informe con las dos técnicas conjuntamente, ¿no? También nos puede servir el PET-TAC para hacer el seguimiento, para monitorizar el tratamiento. Tenemos un paciente con otra sarcoidosis también, con afectación inflamatoria a nivel septal, pues se hace 8 meses de tratamiento con corticoides. Veis aquí el control evolutivo mediante PET, cómo se ha normalizado a pesar de que hay algunas zonas, veis aquí, que no ha acabado de frenar del todo, pero bueno, sí que ha desaparecido esta captación intensa que teníamos 8 meses antes. Y no todos los casos son positivos, ¿no?
Y a veces nosotros lo que vemos más es la afectación extracardíaca. Veis aquí un paciente, pues el PET-TAC nos puede ayudar, al igual que el TAC, a ver pues, si hay adenopatías a nivel mediastínico, a nivel iliar, si hay afectación pulmonar, si hay afectación hepatoesplénica o visceral de otro tipo. Pues todo esto lo podemos obtener con la misma exploración. Esto es una imagen de PET-TAC, de cuerpo entero, con contraste, y vemos aquí las adenopatías, como son marcadamente hipermetabólicas, y las lesiones esplénicas, y también a nivel pulmonar. Bueno, esto, como os decía, pues tiene sus problemas, así que no es una técnica perfecta para este contexto en concreto, porque puede ser difícil distinguir entre frenación miocárdica y actividad inflamatoria, así que aquí sí que tenemos un alto riesgo de estudios diagnósticos, estudios no diagnósticos, y estos ya lo advertimos a nosotros cuando nos lo piden, ¿no? Y aparte nos lo intentan pedir para otras miocarditis, ¿no? Esto ha ido mutando desde solamente la sarcoidosis a otras miocarditis. Bueno, esto tenemos que advertir que puede ser un problema. La falta de frenación, siempre podemos decir que si el estudio es negativo, pues quizá que no hay actividad inflamatoria. Así que nosotros por lo menos lo vamos intentando, ¿no? Cuando es dudoso, pues lo diremos sin vergüenza, sin problemas. Cuando es negativo, por lo menos podemos decir que no hay una aparente actividad inflamatoria. Otras patologías inflamatorias, pericarditis. Aquí el PET-TAC pues, es un complemento a otras técnicas de imagen. Si intentamos estudiar las pericarditis o los derrames en fase aguda o activa, pues si tenemos suerte habrá engrosamiento pericárdico, derrame, hipermetabolismo. Pues esto puede ser de utilidad para saber si hay o no mucha actividad inflamatoria, y se ha ido usando para guiar el tratamiento antiinflamatorio. Y también puede servir para indicar cirugía en ciertos tipos de pericarditis, ¿no? Si nosotros tenemos, por ejemplo, una pericarditis constrictiva, nos pueden pedir el PET-TAC para ver si hay actividad inflamatoria. ¿Por qué? Porque si hay que tratar al paciente o operarlo, si hay mucha actividad inflamatoria, el clínico va a preferir primero apurar y optimizar todo el tratamiento antiinflamatorio que pueda, y si no vemos actividad inflamatoria, como este caso que os muestro aquí, pues ya el paciente seguramente va a ir directamente a cirugía. Nosotros veis aquí un PET-TAC donde fuimos a ver si teníamos pericarditis activa, focos de inflamación activa. Veis que no, en las imágenes de fusión sí que había un engrosamiento pericárdico pues muy, muy evidente, sin calcificaciones, y veis aquí que también podemos ver nosotros toda la repercusión hemodinámica que nos puede provocar la pericarditis constrictiva, derrame pleural, congestión hepática, dilatación de la vena cava, etcétera, ¿no? Todo esto obtenido con la misma exploración, lo cual es una ventaja en tiempo y en recursos también. Patología tumoral también puede afectar al miocardio, y podemos verla, como no, mediante PET-TAC. Veremos el engrosamiento más o menos nodular del miocardio y captación más o menos intensa de FDG. También el PET-TAC puede servir para el estudio de masas o tumores cardíacos. Aquí tenéis un ejemplo de un linfoma, esta masa mamelonada que afecta a la pared del ventrículo derecho y que se introduce afectando todas las cavidades derechas, englobando a la coronaria derecha. Es un linfoma, y veis aquí cómo tiene una marcada actividad metabólica. El estudio de las masas miocárdicas o cardíacas nos puede ayudar a guiar la biopsia, a planificar radioterapias, multitud de utilidades, el intentar aportar también la imagen o la información metabólica a la imagen anatómica. Otro ejemplo aquí, una neo de pulmón con una lesión hipodensa intramiocárdica en el ápex, la veis aquí señalada. Bueno, marcadamente hipermetabólica en el estudio de extensión de la neo que se hizo por PET. Veis aquí, era un estudio sin contraste, pero yo lo aproveché pues para pescar el caso, cómo capta la metástasis, y confirmada mediante esta RM. Veis aquí este engrosamiento, esta lesión intramiocárdica a nivel anterolateral apical, confirmada en la RM. Bueno, esto hay que tener en cuenta, que puede haber captaciones no patológicas a nivel cardíaco, y aquí entra lo que es la experiencia que tenemos que tener la gente que nos dedicamos a la imagen en valorar estas patologías cardiovasculares. Pues la lipomatosis del septo interauricular puede captar, también puede captar de forma fisiológica, entre comillas, las aurículas en la fibrilación auricular. Todo esto hay que saber de cara al diagnóstico diferencial, ¿no? Entonces, aquí insisto una vez más, tenemos que dedicarnos la gente que tiene experiencia, tanto desde la parte de radiología como la parte de medicina nuclear, y seguramente pues incorporando a los profesionales de cardiología. En conjunto tenemos que aportar la mayor experiencia posible para hacer diagnósticos lo más certeros posibles y no equivocarnos, ¿no? Entonces, ya a modo de conclusión, ya habéis ido viendo que el TAC cardiovascular ya ha ido tiene una utilidad diagnóstica en múltiples escenarios desde el punto de vista cardiovascular, que el PET-TAC es una prueba híbrida que combina tanto la imagen anatómica, que ya podíamos tener antes, como la imagen metabólica, que tiene unas consideraciones técnicas importantes
de preparación del paciente y de adquisición que tiene impacto muy relevante en el rendimiento diagnóstico que nosotros vamos a tener con la imagen. Veis aquí, a modo de resumen, el caso que os enseñaba, ¿no? Lo que es el tener un PET-TAC cardiodedicado o no cardiodedicado es una diferencia abismal, pues que te puede facilitar mucho el diagnóstico, ¿no? Siempre digo que es aumentar la complejidad de la adquisición y de la preparación del paciente, pero facilitar mucho la parte del diagnóstico y toda la información que nosotros podemos aportar para el manejo del paciente. Veis aquí, hemos ido repasando pues de forma rápida y por encima las múltiples utilidades y aplicaciones que tenemos desde el punto de vista del PET-TAC en las patologías cardiovasculares, y aparte me dejo más y va a tener muchas más en el futuro. Sobre todo recordar la importante aplicación en nuestro medio en la patología infecciosa, en endocarditis, en infección de otros dispositivos y en la inflamación cardiovascular, pero que tiene muchas más. Y ya está, y con esto es todo lo que os quería contar, así que, bueno, ahora estoy atento a si me queréis preguntar alguna cosa. Muchas gracias, Albert, por esta exhaustiva revisión de todas las aplicaciones del PET-TC en la patología cardiovascular, como siempre, con imágenes espectaculares, fruto de una técnica exquisita que puedo dar fe de que Albert es meticuloso hasta la saciedad con la adquisición, y fruto de eso son estas imágenes espectaculares que nos muestra siempre. Hay varias preguntas en el chat, pero primero quisiera dar paso de palabra a Albert Flotats y Ricardo Ruano para que hagan sus comentarios, preguntas sobre la presentación de Albert. Albert Flotats, bueno, en este caso. Yo, más que nada, bueno, felicitar a Albert Roque, cuyo trabajo todos conocemos, ¿no? El grupo del Vallebrón han liderado este tipo de estudios, sobre todo en la endocarditis infecciosa, y nos han hecho evidente, ¿no?, que las dos modalidades, la suma de las dos modalidades no es 2, sino 3, ¿no?, indicando la sinergia de este tipo de exploraciones, ¿no? Y ello lo hemos visto con el importante y espectacular soporte iconográfico que nos ha enseñado a ver, ¿no? Yo, un comentario que en el día a día, de la práctica clínica diaria, no hay duda de la gran sensibilidad que tiene el PET-TAC con FDG en la endocarditis infecciosa, ¿no? Sin embargo, quiero destacar que el gran caballo de batalla es a veces la falta de especificidad o el problema que tenemos, porque, bueno, la lipomatosis todos la deberíamos conocer, ¿no? O la captación en las aurículas por la C/FA la deberíamos conocer, ¿no? Pero el tipo de prótesis que se pone, los materiales para pegar estas prótesis y todo esto pone al médico nuclear y al radiólogo o a los, digamos, los especialistas en imagen, realmente nos ponen dificultades, ¿no? Luego también quería añadir que en cuanto, me hace gracia, ¿no?, que cuando, esto es un comentario más que nada semántico, ¿no?, que cuando hablaba Albert de la resonancia, hablaba de viabilidad. Hombre, la resonancia más que nada ve la no viabilidad, ¿no? Y el PET-TAC sí que ve lo que es viable, ¿no? Y nada, después de esta coña, nada, felicitarte de nuevamente, Albert. Bueno, muchas gracias. Y sí, toda la razón lo que dice Albert. No nos daba tiempo aquí, pero bueno, el gran caballo de batalla, como dice él, es intentar distinguir lo que es la normalidad de la no normalidad, ¿no?, mediante el PET-TAC. Bueno, esto aquí también pues hemos luchado mucho con esto y bueno, yo mira, también me defino, y a veces lo hago en el comité, aparte del gran propulsor de esta técnica, a veces gran detractor de la técnica cuando no estamos seguros de lo que vamos a mirar, ¿no? Y siempre como haciendo abogado del diablo, siempre poniendo en duda cuando tenemos aquí una captación, pues si va a ser verdad que es patológico o no, ¿no? Vamos a ver lo gran prometido en el futuro de más trazadores, más específicos, y esto, bueno, ya veremos si puede ser así o no. De momento nos tenemos que manejar con lo que hay y, bueno, pues mira, esto lo que nos ha hecho es estudiar hasta la saciedad los materiales, descubrir algunos, como decías tú, ¿no?, que nos pueden confundir, ponernos en alerta y, bueno, y poco más. Ser humildes y, bueno, aquí sí que es verdad. Y por eso animo pues a que tanto radiólogos como nucleares pues unan sus fuerzas. Sé que a veces es complicado, pero hay que intentarlo ahí. Nos tenemos que considerar como especialidades hermanas
puesto que si tú le añades un TAC cardíaco al lado, pues a lo mejor puedas salvar, ¿no?, parte de estas dificultades, pues simplemente teniendo la información anatómica. Así que, como decías tú, es una sinergia completa en la que te da, pues, más que, o sea, uno y uno más, casi más que 3, ¿no? Con esto ya tenemos el tope. Sí, la verdad que la sesión ha estado muy bien. El doctor Roque ya le conozco de hace tiempo, ya le comenté antes de la sesión. ¿Cómo manejáis en el día a día el paciente ingresado para poder hacerle, sobre todo en el contexto de endocarditis, que es lo que está más en boga y lo que más está preocupando a los cardiólogos? El día a día de un paciente ingresado que tienes que hacerle una dieta, esa programación del hueco que hay que dejar reservado, ese TAC con contraste, son muchas variables que tienes que tener en cuenta y que no siempre es tan fácil que te queden ajustadas. Vale, sí. Pues lo explico tal cual, pues así en forma sencilla, ¿no? Nosotros nos piden un paciente, lo discutimos en el comité muchas veces, a veces no da tiempo, pero consideremos que está indicado, pues nosotros lo programamos, nosotros trabajamos la dieta primero para los pacientes ambulatorios, pero luego se trabajó con nutrición en el hospital, ¿no? Y entonces, cuando se indica la dieta, pues la gente de planta, pues muchas veces entre cardio e infecciosas, más o menos es donde el paciente estará ingresado. Pues ahí ya la pueden indicar. Muy importante en los pacientes ingresados, sobre todo, que aparte de la dieta, insistir si es posible, pues no le den ningún suero glucosado porque te puede arruinar la dieta que llevas 2 días haciéndola, te la pueden arruinar en el último día. Lo programamos en máquina, lo dejamos protocolizado y cuando lo bajamos nos coordinamos entre todos, pues me imagino que como muchos de vosotros, en forma así espontánea y sencilla, pues un grupillo de WhatsApp que tenemos, entonces pues el técnico va avisando, oye, mira, el paciente está inyectado, pasa a máquina. Entonces nosotros más o menos dejamos que el whole body vaya automáticamente y cuando hay que hacer ya la adquisición de cardio, pues el bed cardíaco, ¿no?, la parte metabólica cardiodedicada y más o menos ahí es el momento en que nosotros ya bajamos y delante de la máquina, del paciente, de los controles, pues ahí hacemos la exploración, comprobamos que esté bien y luego nos buscamos el hueco para informar, que a veces no es fácil y te va a llevar, pues ponle bien hora y pico más, o sea, esto es el día a día nuestro, así que muchas veces informando a las 5, bueno, eso complicado, pero con ganas. Oye, si se diera la casualidad de que el paciente corría mucha prisa, ya se ha hecho el TAC completo con contraste y todo, ¿y le repetiríais otra vez el PET completo también con el TAC y todo? ¿O ya No, utilizaríais la información del anterior o cómo haríais? sí, bueno, depende un poco, ¿no? Y de ahí también la importancia de mirarlo todo y también las peticiones, valorarlas en conjunto. Depende para lo que sea. Si fuera, por ejemplo, no sé, pues una sospecha de pseudomicótico, ¿no? Por ejemplo, que se ha hecho el TAC y se ve que tiene pues ahí una saculación y unas partes blandas y tal, quizás si haces el PET al día siguiente te pueda servir, ¿no? El PET para endocarditis es raro. Si han pedido el TAC es porque pues ya el diagnóstico está y entonces si ya se ha visto un pseudo, un absceso y las coronarias es difícil que vaya al PET. Siempre valorando todo, ¿no? A veces se podría ahorrar, ¿no? Pero nosotros muchas veces es que lo que ya nos permite el PET es ahorrar el TAC después. Sí, en esa línea, Albert, hay una pregunta en el chat de que si tienes el TAC aparte, la posibilidad de fusionarlo, ¿no? Tú siempre lo haces en la misma técnica y tal, pero bueno, también habría la posibilidad de que si tienes un TAC que has hecho una imagen ya de calidad, no hace falta hacerlo, ¿no? Se puede fusionar, ¿no? Exacto, sí, es una posibilidad que siempre hemos comentado, siempre que se hagan lo más próximos en el tiempo posible para evitar que haya variaciones, ¿no? Porque algunas patologías, pues en horas pueden variar, ¿no? Una infección por áureos puede variarte pues, de un día para otro, pero sí, es una posibilidad. Si no es mucho trasteo, no tienes otra y tal, pues, o no sé, puede ser que tu equipo de PET-TAC pues no dé para hacer un estudio de TAC sincronizado, porque puede pasar. Entonces, pues sí, se puede intentar hacer salvando ciertas cosas, ¿no? Probablemente tú en el TAC vayas a hacer un TAC pues en inspiración y apnea, ¿no? Que luego a lo mejor cueste de fusionar exactamente con las imágenes del PET, mientras tengas en cuenta todo. Y entonces se vuelve a juntar la gente pues que sabe tanto de una parte como la otra y no intente llegar a lo más apurado posible. Por poder se puede. Nosotros lo ideal es hacerlo todo junto, ¿no? Para ahorrar 2 exploraciones, pero a veces sí, no puede ser. Sí, no, y no sé si piensas que puede ser una limitación
el avance del TAC tan rápido, tan bestia, que con el photon counting, todo esto, que haya un gap entre los equipos de TAC y el TAC puro. Exacto. Y el TAC con híbrido, ¿no? Si en el futuro esto puede ser un problema. Sí. La verdad es que es una puntualización súper interesante, ya la voy ya también soltando en los últimos tiempos, que el TAC se está escapando de tecnología, entonces, claro, los equipos híbridos, pues sí, los mejores pues tienen un equipo de TAC pues bastante bien, pero claro, no incorporan un TAC de última generación, ultimísima, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver ese gap, cómo lo salvamos o no, a ver qué podrá hacer el photon counting, a ver qué partes podremos a lo mejor sustituir del PET, porque esto va así, ¿no? Vamos navegando de una técnica hacia otra, pero sí, toda la razón, no hay equipos híbridos que incorporen estos super tags que vamos viendo que van aparte, ¿no? Entonces, bueno, sí. Muy bien, hay varias preguntas más en el chat que están parcialmente contestadas con tu presentación y con los comentarios que ha ido habiendo, pero quizás si quieres hacer un poco más de énfasis en el coloquio inicial sobre la relación que tiene que haber ideal y que es la clave del éxito, ¿no? Entre medicina nuclear y radiología. Y si este modelo que hacéis en cardiología, en el área de cardio, lo lleváis a cabo también en el resto de áreas. Bueno, pues aquí yo lo que os decía, depende mucho de las personas. Los inicios a veces son complicados. Aquí lo tuvimos más fácil pues por la tradición que ya había de trabajo en conjunto, como tú pues bien sabes aquí, ¿no? Porque había gente sensible de todas las partes y siempre muy respetuosa, ¿no? A veces se puede interpretar, no sé, como una especie de amenaza, pero no es para nada esto, es al revés. Igual que a nosotros nos vienen con una parte de TAC que tiene incorporada unas manchas, ¿no? Pues al señor de las manchas le ha venido incorporada una parte de TAC que es difícil decir que no puede hacer una imagen como súper buena, ¿no? Entonces, lo mejor es juntémonos, hagamos entre los dos, busquemos que nuestros jefes responsables sean conscientes de que esto requiere tiempo, requiere de juntarse, y ya está. Y si hay que buscar a más gente para suplirte a ti mientras tú vas a nuclear o al nuclear mientras viene a rayos, etcétera, y saber que hay que estar ahí pues trabajando, mucha presencialidad en la máquina. Entonces, bueno, pues eso de poco a poco, hablando, entendiéndose, yo creo que es la mejor manera, ¿no? Sé que hay otras modalidades, se pueden hacer informes pues por separado y tal, pero bueno, nosotros hemos visto que lo que nos ha funcionado mejor es juntarnos, hablarlo y luego, pues eso, enseñarnos unos a otros, porque todos hemos aprendido de todos, y lo que hace que luego incluso pueda ser intercambiable en situaciones, ¿no? Entonces, igual ya no vas a depender de que siempre tenga que estar todo el mundo, ¿no? La gente pues pueda coger pues ya independencia y trabajar por su cuenta. Y has demostrado que se puede hacer. Sí, Albert, ibas a... No, sí, Albert, es que Albert ha dicho una palabra que es fundamental para mí, ¿no? Y es el respeto, ¿no? Y si diferentes especialistas nos respetamos y colaboramos, porque no olvidemos que igual que la técnica no es 1 más 1, 2, sino 3, aquí no olvidemos que están incluidos, por ejemplo, los cardiólogos, internistas, infectólogos. Entonces, y deberíamos focalizar el problema en el paciente. Ya sé que esto queda muy... a veces hablando en un foro científico, pero es la realidad, ¿no? O sea, a nosotros lo que nos interesa, a todos, es que el paciente tire adelante. Entonces, la relación entre los distintos especialistas basada en el respeto es fundamental. Y ahí Albert has dado en el clavo. Veo aquí en el chat una pregunta, si me permitís, que me pregunta, por ejemplo, del BUI, si lo incluimos en el informe. Bueno, no lo hemos explicado aquí. Es, bueno, pues algunas medidas que nosotros podemos hacer en el PET-TAC y que podéis ir a buscar por ahí, que hemos ido desarrollando, y sí, nosotros lo usamos y lo incluimos en el informe. También hay alguna pregunta más sobre el uso del PET-TAC en pacientes pediátricos, que ya has mostrado que en las cardiopatías congénitas lo utilizáis y lo hacéis, pero ¿puedes comentar si hay alguna particularidad, alguna cosa especial que tenéis en cuenta? Sí, nosotros hacemos mucho paciente con cardiopatía congénita del adulto, pero es verdad que también existe el paciente con sospecha de infección o de otras patologías pediátrico en sí, ¿no? Hemos hecho algún pequeñín con sospecha de infección, nos ha ido bastante bien. Y bueno, aquí hay mucha peculiaridad de cómo se lleva también clínicamente a los pacientes desde pediatría mismo, ¿no? Aquí somos un centro, pues ya sabéis, tan grande que hay tanta gente y una especialidad de cada cosa, que hay infectólogos pediátricos, cardiólogos pediátricos, bueno, también es interaccionar con ellos y pactar muy bien los casos. Lo hemos usado para alguna sospecha de, ya os digo, de infección pues de tubo pulmonar o alguna prótesis, mucho más reducida en nuestra experiencia.
pero sí, también lo podemos usar para pacientes pediátricos, minimizando dosis de radiación, preparaciones similares en la medida de lo posible, y si el paciente pues colabora, pues se puede intentar mirar por PET-TAC, claro. Muy bien, estamos ya fuera de tiempo, seguiríamos hablando durante rato porque es un tema muy interesante. No sé si Ricardo, Albert, queréis hacer algún comentario final antes de dar paso de palabra a Salva. No, damos paso ya a Salva si quieres. Muy bien, pues Salva, si quieres concluir la sesión. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Gracias, Víctor, por tu excelente moderación. Muchas gracias también, Ricardo Ruano y Albert. Muy bien vuestros comentarios expertos. Y Albert Roque, maravilloso. Yo creo que transmites entusiasmo por lo que estás haciendo. Para mí lo que me ha quedado claro es el trabajo en equipo, que tanto Ricardo como Albert como Víctor Pineda han comentado, ¿no? Ese trabajo en con respeto, como ha dicho Albert Flotats, ¿eh? Y eso es la clave que ojalá pues estuviera en todas las áreas y en todos los centros, ¿eh? Yo creo que has remarcado muy bien la utilidad en la enfermedad infecciosa, en la endocarditis y en otras aplicaciones, y seguro que vais a tener mucho éxito cuando tengáis nuevo equipamiento y todo, ¿no? No sé si quieres decir algún comentario final, Albert Roque. Bueno, pues agradeceros a todos pues el interés, la invitación. Encantado de estar aquí. Gracias a ti, Salva, Víctor, Albert y Ricardo. Así que, bueno, nada más. Si quieres saber algo más, aquí estamos. Nos podéis venir a ver o escribir o lo que queráis y os pasamos material, que hay mucho y no da tiempo de repasarlo aquí, pero para lo que queráis. Perfecto. Seguro que Víctor cuenta con más ocasiones para seguir aprendiendo de ti. Simplemente recordar a la audiencia que mañana tenemos al doctor Ramón Barquet de Girona, que nos va a hablar de el valor de la imagen de reconstrucción del ligamento cruzado anterior de rodilla. Estáis todos invitados, que tengáis un gran día. Gracias, Albert, gracias, Víctor, gracias, Ricardo, gracias, Albert y gracias, Dani. Nos vemos. Un saludo a todos. Hasta luego. Chao, que vaya bien. Gracias. Adeu.